hombro. Es un tema amplio, me orienté más a la parte anterior del hombro, pero voy a hacer una referencia también de la parte anterosuperior y posterior. Bueno, el hombro es una articulación que nos permite movernos en todas las direcciones. Tiene tres ejes: flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones. Por lo tanto, es una enartrosis. Como ven, es una superficie plana, la glena, que es muy pequeña, es un quinto de la superficie que apoya con un tercio de una esfera, que es la cabeza del húmero. Por lo tanto, es una articulación que tiene mucha movilidad, pero muy poca estabilidad. Y la estabilidad está a expensas de las partes blandas. Yo acá puse contra, no dentro. La cadera es una enartrosis que está metida en una cavidad acetabular. Acá se dice cavidad, pero en realidad no es una cavidad porque es casi plana, pero se dice que está en contra por la presión que hacen la parte dinámica, el efecto negativo que yo se lo voy a explicar de presiones negativas y la tensión que genera la cápsula. Las estructuras que nos dan la estabilidad en el hombro se pueden dividir en dos grupos: los estáticos y los dinámicos. Dentro de los estáticos tenemos el labrum, la cápsula con los ligamentos, están los ligamentos glenumerales y los coracoacromial. Hay una presión negativa dentro de la cápsula, una congruencia articular. Hay que tener en cuenta la morfología de la glena y la inclinación de la glena. Y también tenemos los dinámicos, que forman parte del manguito rotador, el bíceps, el deltoides y los músculos periescapulares. Ahora voy a hacer una referencia de cada uno de ellos. El labrum es un rodete fibrocartilaginoso, es la unión de varias estructuras. Acá le estoy marcando el periósteo, la cápsula, el cartílago hialino y la sinovial. Todo eso forma una estructura fibrocartilaginosa que rodea la glena. Eso le va a dar un efecto de paragolpe, o lo que le dicen bumper. Yo siempre hago la referencia como si fuese un plato. Si la glena en realidad es un plato playo, pero gracias a las estructuras como el labrum se transforma en un plato hondo, porque nos aumenta la congruencia aumentando la profundidad y el contacto entre la cabeza y la glena. Acá estoy mostrando una imagen artroscópica donde se ve el labrum posterior y el labrum anterior, cómo se ve que levanta el reborde y es donde hace mejor coacción con la cabeza. El labrum tiene una forma triangular, pero también puede ser redondeada. Esos son porcentajes estadísticos que se ven. La cápsula, la parte posterior de la cápsula, habitualmente toda se inserta a nivel de la glena. Eso es algo estático y permanente en todos los pacientes, pero a nivel de la cápsula anterior existen tres variaciones. La que se encuentra a nivel de la glena, 1 centímetro del cuello de la glena y mayor a 1 centímetro. Acá el problema, en realidad no hay ningún problema. El tema es si la cápsula está estable y cerrada, me va a generar una presión negativa que hace que mi hombro funcione. Si hay un problema de desinserción, ahí pierdo el efecto estabilizador de la cápsula. Tenemos los ligamentos, están los ligamentos glenumeral superior, ligamento glenumeral medio, el ligamento glenumeral inferior, que está formado por dos bandas y la banda axilar. Los ligamentos son refuerzos. El ligamento glenumeral superior va de la parte superior, sería la zona del SLAP, y llega a la zona del troquim. Tenemos el ligamento glenumeral medio, que habitualmente viene de hora 3, ya le voy a explicar las horas, hasta habitualmente hora 5. Y el ligamento glenumeral inferior se puede decir que va de hora 4 a hora 7, y es el más constante. ¿Estamos? ¿Por qué digo constante? Porque ya van a ver las variaciones que podemos encontrar tanto en el ligamento glenumeral superior como en el glenumeral medio. Y también tenemos el ligamento coracohumeral, que nos sirve también como tensor en la abducción máxima, que va de la zona de la base de la coracoides a la zona del troquim. Bueno, los ligamentos, a diferencia de otras articulaciones, no son isométricos. Trabajan en el rango máximo de la articulación. ¿Qué significa esto? Que mientras yo el brazo lo tenga en una posición que no hay tensión, todos los ligamentos están laxos. No es como una rodilla, que yo tengo el ligamento lateral y el ligamento interno o externo, que tienen, aunque sea la parte anterior o posterior tensa, y una parte en flexión que se relaja, o en extensión que se tensa. No, acá siempre están relajados, excepto que lleguen al máximo del movimiento. Cuando llegan al máximo del movimiento, por ejemplo en este caso, se tensa y empieza a generar automáticamente una presión en la glena. Si el movimiento sigue, lo que va a buscar es hacer una traslación.
Es decir, que cada movimiento genera una tensión en el ligamento, una compresión en la glena, y si la fuerza en el movimiento es máxima, me va a buscar una traslación. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no tuviese esa laxitud en el ligamento, estoy trasladando la cabeza del húmero. Esto habitualmente pasa en algunas técnicas donde se hace una aplicatura exagerada y me genera una traslación posterior de la cabeza del húmero con una artropatía a futuro. La presión negativa que les había explicado, lo que genera es el poco líquido, y el vacío que se genera es que la cabeza con la glena estén en un contacto que nos permita el movimiento, pero no que haya despegue. La versión de la glena es importante, como también la posición. Yo acá estoy mostrando, quise mostrar a Jordan, que está de moda en Last Dance, pero bueno, no encontré la foto de él, pero un basquetbolista con su dedo tan pequeño como el tee de golf o como la glena, sosteniendo la pelota, o con eso es gracias a la movilización que tenemos del omóplato. Vean la cantidad de movimientos que tiene, gracias a todas las inserciones musculares que tiene la escápula, y también a la sincronización de las 4 articulaciones que permiten el movimiento completo del hombro, que está formado por la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular y la escápulo-torácica. Acá lo que tenemos que tener en cuenta también es la versión de la glena. Habitualmente la versión de la glena es una retroversión de unos 7 grados, hay un 25% que hay un 2% de anteversión, pero lo habitual es que haya una retroversión, como también una inclinación medial, como ven acá, de unos 15 grados. Eso es lo normal, y movilizando la escápula yo lo puedo posicionar para que me dé más contención a la cabeza del húmero. Como estructuras dinámicas, lo que tengo que hacer es una compresión para mantener la cabeza del húmero en la glena. ¿Vamos? Entonces yo tengo que hacer una compresión y con movimientos. Acá yo estoy mostrando las palancas distintas del supraespinoso, el infraespinoso con el redondo menor, el subescapular acá adelante, pero también me hacen fuerzas el deltoides, y también la de las inserciones de la cresta de bicipitales, que ya se la voy a mostrar más adelante. Entonces yo tengo un movimiento compresivo, que es la cabeza contra la glena, y después, si el movimiento es mayor, lo que genera es el desplazamiento que me hace el músculo. Cuando yo tengo una alteración entre los estabilizadores estáticos y dinámicos, empieza a aparecer lo que se llama inestabilidad de hombro. La estabilidad es la capacidad de mantener la cabeza humeral centrada. La laxitud es lo que me permite movilizarla sin salir de los márgenes que me generen los anclajes ligamentarios o capsulares. Es decir que yo tengo una estabilidad porque no se cae, y esta chica es laxa porque no sale la articulación. Es decir, que no hay ni una subluxación ni una luxación de hombro. Y conceptos de inestabilidad hay muchos, pero se llegó a este: es la incapacidad de mantener la cabeza humeral centrada en la fosa glenoidea durante un arco de movimiento. Hay gente que se le luxa el hombro, hay gente que tiene crepitación, que tiene dolor o tiene pérdida de fuerza. Todo esto es lo que se llama inestabilidad de hombro. Y acá lo que estoy mostrando es lo que se llama una luxación aguda, que es lo que pueden ver ustedes por guardia. El mecanismo habitualmente es indirecto, se cae con el brazo en abducción o en extensión, está jugando al básquet y le agarran el brazo, o una caída, o un golpe fuerte, por ejemplo en rugby. Y el brazo habitualmente, si hay una luxación anterior, me viene con una ligera abducción, signo de la charretera, me queda flotando el acromio, no tengo la cabeza del húmero abajo, por lo tanto, el hueco delto pectoral ha desaparecido porque está la cabeza ocupando ese espacio. Esta es una luxación anterior, y la luxación posterior pasa bastante desapercibida. Habitualmente el paciente viene con mucho dolor y un bloqueo en las rotaciones. Este es un chico que yo vi en Carlos Paz, una luxación posterior, tenía 3 días de evolución. Vean que tiene una pequeña abducción, pero habitualmente lo que está bloqueado es la rotación porque la cabeza la tengo atrás. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando se luxa? Lo que tienen que revisar ustedes por guardia. Evaluar las lesiones neurovasculares y certificarlas. ¿Por qué? Porque miren dónde pasa el nervio circunflejo. Pasa por delante del subescapular y se mete en el cuadrilátero húmero cuadricipital y rodea el húmero. Es decir, que si la cabeza del húmero tiene una luxación anterior-inferior y se viene bien hacia adelante, me lastima el circunflejo. Entonces yo lo que tengo que hacer es certificar cómo está tanto la parte motora como la sensitiva.
El paciente lo encuentro, sospecho que está luxado, le hago unos controles radiográficos, acuérdense, el frente verdadero del hombro es con unos entre 30 y 45 grados, separando el brazo, girándolo el cuerpo hacia el lado del hombro lesionado, entonces se apoya bien el hombro y se ve así, si no hay una superposición del borde anterior de la glena con el posterior. Un perfil de escápula, que voy a ver la I escapular para ver si la cabeza humeral está centrada, es apoyando la cara anterolateral del hombro, el rayo entra por la espina de la escápula. Acá tenemos una axilar, o también lo que se puede hacer es la proyección de Belpo, en caso que no pueda movilizar el brazo, que es lo más obvio. Y el objetivo de estas radiografías es, primero, confirmar que esté luxado, ver la dirección, ver si hay algunas fracturas asociadas, puede ser el troquíter, puede ser una lesión de Hill-Sachs, puede ser una lesión del reborde anterior de la glena, de la coracoides, o alguna estructura extra, y ver si existe alguna barrera que nos limite la reducción. Tengamos en cuenta siempre las estructuras que pueden estar lesionadas, capsulares, fracturas, lesiones del manguito, acordémonos, todo paciente arriba de 40 años, el riesgo de lesiones del manguito es alto, y también el riesgo de lesiones óseas como avulsión de troquíter. Tengamos en cuenta las lesiones vasculares, son raras, pero bueno, acá yo mostré dos búsquedas bibliográficas donde se puede realmente lesionar, tanto en la luxación como en la reducción. Las lesiones neurovasculares hay que tenerlas en cuenta, y bueno, algo que pasa en el tiempo es la recidiva de la lesión. Bueno, ya confirmamos que hay una luxación en la guardia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo ideal es que el paciente se reduzca bajo una sedación, es decir, bajo anestesia, pero uno lo que busca es la agilidad, tratar de solucionar el problema, es todo un tema acomodar quirófano, el ayuno del paciente, entonces lo que hacemos es, con algún analgésico, algún miorrelajante, podemos hacer una infiltración, esto es por una infiltración, pero en realidad un paciente con el hombro luxado lo acostamos directamente o que tenga el respaldo apoyado porque le puede bajar la tensión. Se infiltra debajo del acromion, acuérdense que no está la cabeza, por lo tanto directamente entra una cavidad que antes era virtual, ahora se hace real, es grande y no hay riesgo de lesionar nada, y se pone la silocaína, eso ayuda a relajar. Existen muchas técnicas, lo que hay que tratar de hacer es la técnica menos agresiva, porque podemos generar lesiones y más si la persona es una anciana, también si lleva mucho tiempo de evolución, porque las contracturas musculares son difíciles de relajar haciendo fuerza y podemos lesionar otras estructuras. Acá hay muchas técnicas, yo la que aconsejo es la Tinson, donde el brazo, el paciente se acuesta de cúbito prono, con el brazo fuera del reborde de la camilla, se le pone un peso en la muñeca, no lo tiene que tener en la mano porque si no hace fuerza con los músculos periscapulares para contenerlo, y nos ponemos a charlar con el paciente o lo dejamos que se relaje unos 5 o 10 minutos y habitualmente se relaja solo, si no como máximo un tironcito y una pequeña rotación y entra. Tengamos en cuenta siempre hacer todo suave para evitar lesiones. Existe la posibilidad de hacer fracturas torsionales o aumentar el tamaño de las lesiones de Hill-Sachs o una lesión de Bankar óseo. ¿Estamos? Y posterior a esto, lo que tenemos que hacer es reevaluar el estado vasculonervioso y control radiográfico para confirmar que se haya reducido. ¿Qué hacemos después de esto? Es necesario inmovilizar al paciente. ¿Estamos? Inicialmente se lo ponía en rotación interna, después hubo un trabajo que decía la rotación neutra. No hay ninguna diferencia. Lo que se buscaba con la rotación externa era que al hacer rotación externa, la cápsula, el labrum volvía a su lugar, no había espacio para el hematoma y buscaba que se pegue, no hay ninguna diferencia, por lo tanto, mucho más cómodo en la rotación interna. ¿Cuánto tiempo aproximarlo? Mantenerlo aproximadamente. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? No, Mauri, justo se conectó alguien por eso. Los tiempos de inmovilización son muy relativos. Como verán en este trabajo, hay un 50% de recidiva. Entonces, a un joven, dejarlo 6 semanas, la verdad que es bastante. 3 semanas a un adulto, bueno, 3 semanas no es tanto y se le está dando el 50% de chance de evitar una cirugía. Y en un anciano con 1 semana, la verdad que es bastante prudencial, porque si no hace mucha artrofibrosis. Lo que se busca hacer después es fortalecer los rotadores internos y externos, que son los periescapulares,
y tratar de darle fortalecimiento muscular a los tercer mes, que esto es habitualmente lo típico de cualquier articulación. Una vez que el hombro está en su lugar, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que tratar de ver qué lesión realmente tuvo, y para eso existen estudios complementarios. ¿Qué podemos hacer? Si le pedimos una resonancia en forma inmediata, es buenísimo. ¿Por qué? Porque toda la sangre que generó la luxación de hombro, la lesión secundaria, me sirven de contraste. Si ya lleva una semana, 2 semanas, o ha tenido episodios de luxación recidivante, la artrorresonancia es bastante útil porque el contraste va a buscar cualquier defecto y meterse en ellos. Y la tomografía con 3D es muy útil para ver defectos óseos y para la medición. Bueno, acá ya teniendo en cuenta las imágenes que les mencioné, los estudios de imágenes, les voy a hacer una referencia a la forma en que evaluamos las imágenes. La glena, viéndola de frente, es decir, en un corte sagital, en un hombro derecho, decimos que la hora 12 es el polo superior, que es la inserción del bíceps. Hora 3 es el ecuador en la región anterior, hora 9 en la zona posterior, y el 6 en la zona más inferior de la glena. Entonces, de esa forma podemos dividirlas en cuadrantes y decimos en qué hora está la lesión. Bueno, acá lo que estoy mostrando es una artrorresonancia y son variaciones anatómicas. Existe el foramen sublabral, que es una desinserción focal en el labrum superior. Esto es algo normal, no hay que preocuparse ni pensar que es una lesión. Está el receso sublabral, que también es como una desinserción, pero un poquito más baja, puede llegar hasta hora 3. Y acá lo puse yo, complejo de Buford. En realidad no es una variación anterosuperior, sino que es más anterior o anteroinferior. Es una variación anatómica donde el ligamento glenumeral medio está engrosado, se lo considera un cordón, y lo que pasa es que el labrum, que está en la región anterior de la glena, no se encuentra. Es decir, que de hora 2 a hora 5 no hay labrum. Entonces uno en las imágenes se ve este acordonamiento del ligamento glenumeral medio, se ve el labrum posterior, y acá no se ve. Entonces uno dice, bueno, puede ser que tenga un Bankart, acá no se ve el labrum, directamente tiene un Bankart, hay que estudiarlo más abajo porque a veces el Bankart puede estar más medializado y directamente no se encuentra. Los pacientes que tienen complejo de Buford, o el pseudo-Buford, que es una atrofia del labrum anteroinferior, son más propensos a una inestabilidad. Lo pueden tener en un hombro sano, como no, pero son más propensos. La lesión de SLAP nos hace referencia al complejo labrobicipital, es decir, en la región anterosuperior del hombro. Existen varias variaciones, la tipo 1, que es una degeneración, la tipo 2, donde hay una desinserción del bíceps, el anclaje del bíceps con el labrum, en la zona 3, donde hay un asa de Walde del labrum superior, y en la zona 4, donde hay una lesión en el asa de Walde con una ruptura parcial del bíceps. Vemos las imágenes donde hay una degeneración, donde hay una lesión que llega al labrum y al bíceps, donde hay una desinserción completa, que es en la 3, que es una cebalde, y donde puede extenderse hacia el bíceps, que es una grado 4. ¿Cuál es la diferencia entre un receso sublabral, que es una variación anatómica y un SLAP? Miren, una variación anatómica viene en forma redondeada hacia medial, y una lesión de SLAP es irregular y va hacia lateral, es decir, que desinserta tanto el labrum como el bíceps. Bueno, las estructuras que vamos a ver en una lesión anterior, hay estructuras óseas, el Bankart, el Hill-Sachs, y puede haber una fractura de troquíter. Y en las partes blandas existe la lesión de Bankart, el ALSA, el Perthes, el Hagley, el GLAD, lesión del manguito y del nervio axilar. Empecemos con las partes blandas. La lesión de Bankart, la más común. Hay una ruptura y desinserción del labrum con el periósteo. El ALSA, hay una ruptura del labrum con una medialización, pero el periósteo está sano, es decir que se medializó. Aquí miren qué bien que se ve, bien pegado. En la artroscopía hay que desinsertar bien esto porque está muy pegado y cuando uno lo desinserta puede llegar arriba. Tenemos el Perthes donde está desinsertado, está desinsertado, no está muy desplazado y un periósteo sano. El GLAD donde está apenas desinsertado pero hay una lesión del cartílago. Por lo tanto, estos son pacientes que habitualmente tienen más dolor porque ya hay una lesión, una condrolisis. La lesión de Hagley, habitualmente todas las que mostré, el defecto está a nivel de la glena,
Y el Haul, el problema está en la inserción de la cápsula a nivel del húmero. Son una de las peores lesiones y el tratamiento también es bastante complejo. Como lesiones óseas, tenemos el Monibankar, que es una lesión del reborde anterior de la glena, que hace una radiografía, en una artroscopía. Y también existe la fractura por impactación. La cabeza del húmero, en este caso, se luxó anterior, choca con el reborde anterior de la glena, generando una impactación postero-externa de la cabeza humeral. Es decir, que cuando vuelve me queda una fractura por impactación. Si la luxación fuese posterior, tengo un Hill-Sachs invertido. Bueno, ya viendo las imágenes, hay una forma de clasificar. En realidad hay muchísimas formas, de acuerdo al grado. Puede ser luxación, subluxación, aprehensión. Pueden ser congénitas, pueden ser sistémicas, pueden ser agudas, pueden ser crónicas, de acuerdo a la dirección anterior, posterior, multidireccional, tener un solo episodio, recidivante, voluntaria, involuntaria, por algún problema neuromuscular. Y acá hay una forma bastante práctica que tiene una mnemotecnia, TUBS, traumática, unidireccional, que tiene una lesión de Bankar y que el tratamiento es la cirugía. También tenemos lo que se llama AMBRI, atraumática, multidireccional, habitualmente son personas que tienen alguna alteración sistémica o son hiperlaxos. Habitualmente el tratamiento es la rehabilitación, son bilaterales, se puede hacer una aplicatura del intervalo en los rotadores y un capsular shift. Y también tenemos otro grupo que es la microinestabilidad. La microinestabilidad habitualmente es adquirida y se dan todas las personas que tienen el brazo en abducción, extensión y rotación externa, como los futbolistas, como los basquetbolistas, vóley, nadadores, handball, que van haciendo una elongación y una traslación posterior, y esto a la larga me empieza a hacer un desgaste y una microinestabilidad. Aunque no haya una lesión, el paciente empieza a tener sintomatología, y es lo que se llama microinestabilidad, o IOS o AMSI. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, Mauri. Perfecto, Mauri. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, acá estoy mostrando una forma de clasificarlas de acuerdo a 3 patrones. Un patrón traumático, un patrón atraumático estructural y un trastorno muscular. Como ven, estos 2 pacientes generan luxaciones voluntarias. Acá James Rodríguez tuvo una lesión traumática, donde se luxó el hombro. Deportes de lanzamiento que genera una microinestabilidad, y donde acá no hay ningún traumatismo, pero hay un problema estructural. En esta mujer tiene una polio, donde hay una alteración de la glena y hay una deficiencia muscular. Hay otra forma de clasificar las luxaciones. Bueno, ¿qué opciones quirúrgicas tenemos? Nos ponemos el ambo y ahora ¿qué hacemos? Bueno, si el problema está en las partes blandas, podemos hacer una reconstrucción cápsula labral, algún procedimiento sobre el tendón subescapular, o un capsular shift si el problema es la cápsula. Si hay defectos óseos, podemos reincorporar el fragmento si es pequeño, poder hacer un remplissage en la zona del Hill-Sachs, o hacer los bloques óseos. Y también algo que es bastante complejo son las osteotomías, que puede ser la osteotomía húmero proximal o del cuello glenoideo. Empecemos por las partes blandas. Se puede hacer una reparación de Bankar. La lesión de Bankar puede ser abierto o artroscópico. Hay pocas... estuve buscando fotos, yo la verdad que lo hago artroscópico. Ya no hay tantas publicaciones del Bankar abierto. Todo es moda en medicina, en traumatología. Ahora lo que se está hablando, se está pasando de la artroscopía a querer hablar en la taller, y lo que se llama abierto pasa a la taller abierto o artroscópico, pero no se está mencionando tanto el Bankar. Pero el Bankar tiene su utilidad. Acá hay búsqueda bibliográfica. La verdad que si el tejido... acá Brian Cole es el médico de Chicago Bulls. Él dice que la artroscopía es su primera opción, pero si el tratamiento es de mala calidad, sus tejidos son de mala calidad, pasa a una cirugía Bankar abierta. No hay diferencias significativas en algunos trabajos. Otros trabajos mencionan que los resultados son similares, después dicen que la recuperación es mejor en la artroscópica, porque no se toca el subescapular, la estética es mejor, obviamente hay menos movilización de tejidos, pero tiene una mayor recurrencia. Vean, de 4.5 a 13. Es decir que
hay un porcentaje un poquito mayor. Y después lo que mencionan en el 2019, los resultados son similares, el bunker abierto es una mejor opción, pero ¿qué pasa? Cuando hacemos un bunker abierto, nada más reparamos el bunker, es decir, que si tenemos una lesión en la región posterior, o tenemos un replizaje, o queremos hacer algo más, directamente o no lo podemos ver, o no lo podemos hacer. Entonces, como que ese es el punto a favor que tiene la artroscopía. Y hay muchos trabajos que están diciendo que, bueno, los trabajos artroscopía versus abiertos no mencionaban el número de arpones, la calidad del tejido, el efecto bumper que hacían artroscópico. Entonces, como que dicen que realmente no son tan iguales, pero bueno, cada uno defiende su método. Y la técnica bunker artroscópica, la posición puede ser silla de playa o de cúbito lateral, se hace un portal posterior, un anterior, anteroinferior y un anterosuperior. El anteroinferior es pegado a la coracoides y arriba del tendón del subescapular, y el anterosuperior es pegado al tendón del bíceps dentro del intervalo de los rotadores. Acá lo que se muestra es la lesión, se la está desperiostizando para soltarla. Acá se están empezando a fijar los arpones, se pasa la sutura alrededor del tejido, se empiezan a anudar un arpón, acá hay otro arpón, ese es el intervalo por donde se van a colocar las cánulas, cómo queda la fijación, y después se evalúa el centrado de la cabeza sobre la glena. Materiales tanto abierto como artroscópico, existen de titanio, de PIC, osteointegrable, solo sutura, y acá la marca Quirurgia, que es la que me hace renegar a veces a mí los miércoles. También como procedimiento de parte blanda están los del músculo subescapular. La verdad que generan bastantes restricciones en la rotación externa, pero bueno, se los quería mencionar porque la bibliografía lo dice. El putiplat es la aplicatura del subescapular, 1 centímetro que se aplique, perdemos 15 grados de rotación externa, hay que tener mucho cuidado con esto, y la Maxunostat es una transferencia del subescapular del troquín al troquíter. El capsular shift habitualmente lo menciono acá porque para separar la cápsula hay que liberar el subescapular y soltar el subescapular de la cápsula. Y lo que se busca hacer es, en la redundancia de la cápsula, aplicarla para disminuir el volumen capsular. Como defectos óseos, acá tenemos un bony bunker, lo que tenemos que hacer, si se puede, es reincorporarlo. A veces se puede con arpones, técnicas abiertas, técnicas artroscópicas. Si el defecto es muy grande, se podría poner un tornillo o ya pensar en una técnica al tallar, pero bueno, es una opción y de acuerdo a la experiencia de cada cirujano, válida. Si tenemos una lesión de Hill-Sachs, lo que se puede hacer es lo que se llama el remplissage, que es el relleno del defecto. Es decir, que una lesión intraarticular la transformo en extraarticular haciendo una miocapsulotenodesis. Agarro el tendón o parte ya del músculo del infraespinoso y lo fijo al defecto. Entonces ya cuando yo hago una rotación de la cabeza, no se me engancharía un defecto porque hasta acá llegaría a la zona de contacto articular. Se hablaba mucho de que generaba un déficit en rotación, se coloca el arpón un poquito más en la zona del músculo y eso ha desaparecido, al igual que el dolor. Como defectos óseos lo que podemos hacer es un tope óseo. Está el tratamiento, la técnica de Trillat, lo que se hace es directamente una osteotomía con una cuña y se la fija, generando una compresión del subescapular y también genera el efecto hamaca, porque está pegado el tendón conjunto. La Bristow, que lo que se hace es, se hace una osteotomía en la punta de la coracoides y se la fija con un solo tornillo, porque nada más que la punta, y tenemos el efecto hamaca, porque está el tendón conjunto. Y la Latarjet, que es la de boga ahora, la más de moda, aunque la técnica es bastante vieja, que lo que se hace es una osteotomía de la base de la coracoides, nos metemos dentro del subescapular y la fijamos con 2 tornillos habitualmente, y el objetivo que tiene esto es triple efecto. Aumento la superficie anteroposterior, que es el bony effect, el efecto hamaca, porque tengo el tendón conjunto, y el efecto bumper, porque yo puedo también fijarle al injerto de la coracoides el labrum y la cápsula, y también restos del ligamento coracocromial, entonces le hago un tope más acá a las partes blandas. Existen 2 técnicas, la clásica, donde lo que se hacía es que se hace el corte de la osteotomía y la cara inferior se pegaba
al borde anterior de la glena, esa es la clásica. Después hay una osteotomía donde se la gira, el borde inferior queda hacia adelante y el borde lateral es el que se fija. ¿Qué ventaja tiene? Que este se llama arco congruente, tiene más estabilidad y más contacto. Esa es la ventaja que tiene y la mayoría está haciendo eso ahora. Y alguien que la pone muy en boga es Gilles Boileau, que habitualmente dice que la Latarjet es buena en defectos óseos y mejor sin defectos óseos, es decir, que para él a todo hay que hacerlo Latarjet. Esto es del año 2012. Acá hay una pequeña referencia a la técnica. Aunque parezca sencillo, es bastante complejo porque hay tensiones musculares y es bastante profundo. Se requiere un instrumental específico, retractor de glena, el palanca Fukuda para separar la cabeza del húmero, sujetador de coracoides como este que es perfecto, el de Adrex, evita que se te rompa el injerto. Si se te rompe el injerto hay un lindo problema. Bueno, acá vemos como la coracoide, lo que hay que hacer es liberar el pectoral menor, el ligamento coracocromial, se lo puede desinsertar del acromio, entonces puede reinsertarlo. Acá estoy liberando la cápsula, el tendón, el subescapular, escaro el borde anterior de la glenas, apoyo el injerto. Esta palanca lo que me permite es que tenga un buen offset, no sobresalga hacia el lateral. Si sobresale va a haber un escalón que me puede generar una artrosis. Si lo hago muy medial, no voy a aumentar la superficie anteroposterior y la cabeza del húmero va a caer en ese escalón, por lo tanto no cumpliría ningún efecto. Así que hay que tener un material bastante preciso, si no los resultados no son buenos y tiene bastantes complicaciones también esta técnica. También existe artroscópico, la verdad que es bastante complejo, pero bueno, hay gente que lo hace. Gilles Boileau empezó a hablar también de las complicaciones. En un momento dijo que servía para todos, después empezó a decir, y bueno, en una luxación recurrente con lesión de manguito no, en defecto, primer episodio con defectos en ancianos tampoco, luxación voluntaria, inestabilidad protésica tampoco, luxación anterior bloqueada. Empezó a ver que tiene bastantes contraindicaciones porque tiene complicaciones también. ¿Y cuáles son las complicaciones? Aunque la recurrencia es baja, el injerto puede generar una fractura, puede estar en una mala posición, se puede reabsorber, no pega, puede generarse una artrosis, un bloqueo óseo que se fracture, una artrosis porque el tornillo quedó prominente, porque el taco óseo no está en línea con el resto de la glena. Tengamos en cuenta que el tendón conjunto por detrás pasa el nervio músculo cutáneo y una tracción mucho de esto puede generar una parestesia, una lesión. Y también puede haber una pequeña rigidez, pero la mayor complicación es problemas del injerto, la artrosis, que es lo que más preocupa porque habitualmente son lesiones que pasan en gente activa y joven. Existen formas de solucionar este problema, se puede usar injerto de cresta, se puede usar el extremo distal de la clavícula o un aloinjerto de la tibia distal. La verdad que, bueno, hay bastantes trabajos. La cresta, el problema es que la disestesia que genera en la zona. La clavícula, la verdad que dicen que tiene un mejor radio similar, tiene más superficie, perdón, más grosor de cartílago, lo que sería más similar. Y la tibia distal, la verdad que también dice que da muy buenos resultados. Hay que tener un banco óseo para conseguir ese injerto. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora que ya lo estudiamos y sabemos qué hacer? ¿Después del primer episodio o antes del segundo? Tengamos en cuenta que siempre lo mejor es tener una lesión aguda, porque tiene más poder de cicatrización. Hay menos deformidad plástica capsular cuando hay menos episodios. Disminuimos los tiempos de inmovilización, rehabilitación y reposo deportivo. Habitualmente pasa en gente joven y quieren volver ya al deporte. Y hay menor lesión ósea. Se ha demostrado que los defectos de glena y los Hill-Sachs aumentan después de tener más episodios y cuando hay recurrencias empiezan a aparecer las lesiones off-track. Acá hay una escala que se llama ISIS Score, la hizo Boileau en 2007.
que hizo un estudio, una revisión, y vio que los pacientes que tienen una edad arriba de 20 años tienen un 4% de porcentaje de recurrencia. Los que tienen menos de 20 años, un 30%, los que hacen deporte de competición, 50%, recreacional, un 15%, deporte de contacto y overhead, en realidad todo el deporte se lo puede decir sin contacto, de colisión, de impacto. Por lo tanto, los franceses fueron vivos y dijeron todo deporte de contacto y que haya rotación externa y abducción, se lo consideran como de contacto. La hiperlaxitud, que se puede hacer con el brazo pegado al cuerpo y buscar una rotación externa máxima. Si pasa los 85 grados de rotación externa, se considera que es hiperlaxo. El test de Gaggi para ver la cápsula inferior se evalúa en los dos hombros, si hay una diferencia de 20 grados, se considera positivo. Después tenemos estudios radiográficos. En la radiografía tenemos un frente en rotación interna y externa. Si en rotación externa yo veo la lesión de Hill-Sachs, tiene mucho poder de recurrencia, y si veo una glena sana, un defecto de glena o una erosión, mientras más pérdida ósea tenga, más riesgo de recurrencia tengo. Entonces lo que generó fue esto. De acuerdo a la edad, menor de 20 años, 2 puntos, si es competitivo, 2 puntos, deporte de contacto, 1 punto, laxo, 1 punto, que se vean defectos óseos, si hay defectos de Hill-Sachs, 2 puntos, si hay defectos en glena, 2 puntos. De acuerdo a la suma de puntajes, si el puntaje es de 0 a 3, tengo una recurrencia del 5% si le hago un bancar artroscópico. Si el puntaje me da de 4 a 6, tengo una recurrencia del 10%. Estudios actuales ya esto lo suben a un 33%. Y si tengo más de 6 puntos, tengo una recurrencia del 70%. Entonces, este estudio me sirvió, o esta escala me sirve para la selección de pacientes. Menos de 6 puntos o igual a 6 puntos, 10%, actualmente es 33%, por lo tanto se está buscando que el puntaje sea menor o igual a 4 puntos, y arriba de 6 puntos aconsejan la técnica de Lata-Jet. Bueno, teniendo una tomografía 3D, lo que podemos evaluar y medir es el defecto de la glena. Acá en el año 2000, Burkhardt empezó a hablar del signo de la pera invertida. Esto es una glena normal. Cuando hay un defecto, la pera se da vuelta y ese defecto es lo que se llama pera invertida. Y lo que se demostró es que mientras más pérdida ósea haya, más riesgo de recurrencia hay. Al principio se hablaba de un 20%, un 25%. La forma de medirlo es con la glena opuesta, se mide el diámetro total, o se mide un círculo en la afectada, calculando el diámetro máximo, la superficie hasta donde tengo el defecto, y hago glena restante dividido glena máxima por 100. Y eso me da el porcentaje de defecto crítico. ¿Vamos? En un principio se hablaba de un 30, después pasó de un 20 a un 25, de un 17.3. Como verán, cada vez el porcentaje lo están bajando. Y lo que están buscando es que mientras más defecto óseo hay, más riesgo de recurrencia. Entonces hay que tratar de que el defecto sea menor para tener menos riesgo de recurrencia. Después se generó el concepto de glenoid tract. El glenoid tract es el área de contacto entre la lesión de Hill-Sachs y la glena. ¿En qué posición? En la abducción y rotación externa. Como verán acá, yo acá tengo la cabeza del húmero, y si yo le hago abducción y rotación interna, por acá pasaría la glena. Entonces, lo que se hace es esto. Cuando yo tengo una abducción y una rotación externa, la glena me empuja parte del manguito. Acá tenemos el footprint del supraespinoso, pero me lo está empujando. Entonces yo tengo una glena del 100%, y lo que yo tengo que medir es el 84%. También se dice 83% si es cadavérico, pero ya hay un estudio estándar que si yo tengo el 84% por el diámetro menos el defecto, que es este, me va a dar el glenoid tract. El glenoid tract es una medida que me va a permitir hacer esto, calcular por dónde pasaría la glena en la cabeza del húmero. Entonces, si yo tenía una lesión de Hill-Sachs, como esta, donde la glena toca cartílago sano,
esta es una lesión de Hill-Sachs de no enganche. Y si el Hill-Sachs pasa y se mete por dentro de la glena, es decir, del glenoid tract, es una lesión del ganche, por lo tanto tiene más riesgo de recurrencia y requeriría darle un tratamiento más efectivo para que no me fracase la cirugía. Entonces, hay otro concepto que es para medir el tamaño del Hill-Sachs. ¿Qué hago? Mido en una TAC 3D o en una resonancia, en un corte axial, el defecto anteroposterior del Hill-Sachs, y desde el borde hasta la zona de footprint del supraespinoso, que se llama intervalo, y eso me va a dar una medida. Y acá tenemos otro concepto que lo hizo Digiacomo en 2014, que el glenoid tract, como yo había dicho, es el 0,83 por el diámetro menos el defecto, y el intervalo, el ancho del Hill-Sachs más el puente óseo. Si el intervalo es menor al glenoid tract, pasa esto. El defecto de Hill-Sachs queda por dentro, por lo tanto, no me engancha. Si el intervalo es mayor, el Hill-Sachs me queda dentro y yo caigo, por lo tanto se llama off-track, y eso tiene un riesgo de recidiva mucho mayor. Entonces esta persona generó esta escala de tratamiento. Si yo tengo un defecto de glena menor al 25% y una lesión off-on-track, es decir, que no se engancha, con la reparación de Bankart el resultado es muy bueno. Sea abierto o artroscópico, es bueno. Si yo tengo una lesión menor al 25%, un off-track, es decir, que tengo una lesión enganchante, yo tengo que agregarle algo más para tapar ese defecto. ¿Qué le puedo hacer? Un reemplazante, que es esto. Si yo tengo un defecto mayor, es decir, que el glenoid tract me va a quedar bastante reducido, porque es mayor al 25%, pero tengo por suerte una lesión on-track, yo lo que tengo que hacer es aumentar la superficie. Y lo hago a través de una técnica de tope óseo, como la latar jet. Pero si yo tengo un defecto y un off-track, yo lo que tengo que hacer es, aparte de esto, acompañarlo con otra cosa, que puede ser una latar jet, un remplissage, o incorporarle un halo injerto a la cabeza del húmero. Se está evaluando últimamente cuánto de pérdida ósea para tener el menos porcentaje de recurrencia. Entonces, lo que se ha hecho es que el defecto de glena se lo vuelva a clasificar, y se ha visto que si yo me lo vuelvo a dividir en cuadrantes de 20 a 35, de 13 a 19, de 7 a 13 y de 0 a 7, yo tenía una recurrencia mucho mayor en el de 20. Entonces, consideraba que el defecto crítico ya era en 20, es decir, que tenía que bajarlo. Es decir, que yo tengo un defecto de 13, iba a tener un mejor pronóstico postquirúrgico porque el defecto iba a ser mucho menor. Y lo mismo en la lesión de Hill-Sachs. De acuerdo al tamaño del defecto en el Hill-Sachs, mientras menor sea y la ubicación donde sea, voy a tener menor posibilidad de enganche y mejor resultado final. Es decir, que puedo tener un defecto crítico que me genera una recurrencia, pero también puede ser que no se me luxe, pero que no tenga el resultado que espera el paciente, es decir, que no tenga la calidad de vida o la recurrencia al mismo nivel que tenga. Entonces ya empezamos a hablar de una escala que se llama WOSI, y ya se empieza a hablar de lo que se llama defecto crítico, subcrítico y crítico. Entonces empezamos a hablar de esto. Un defecto glenoideo crítico, 25% genera inestabilidad. Menos, voy a tener inestabilidad. Si es de 20, estoy en una zona de transición. ¿Qué le hago? ¿Un Bankart o me paso a una lataller o un Bankart abierto? Si es un deportista, con 13 directamente ya paso a una lataller. Y lo mismo en Hill-Sachs. Si es un off-track, buenísimo, no le hago nada. Si es un on-track, tengo que evaluar. Si es subcrítico, tengo que hacerle algo, y si es central, no tendría problema. La escala de ISIS hacía referencia a las radiografías. Las radiografías no son tan precisas como otros estudios, como la tomografía. Entonces hicieron este estudio que evalúa el intervalo, el glenoid tract, y lo que se ha hecho es reemplazar en el ISIS score si tengo on-track y off-track con los parámetros radiográficos. Y lo que se busca hacer con esto es tratar de no llevar tantos pacientes a cirugía latar jet. Se demostró con este estudio
que si hacía helicis, muchos pacientes iban a cirugía de Latarjet y con este estudio menos, y los resultados eran buenos. Acá es un algoritmo que se va modificando siempre, y este es el último, que es del ISACO de 2020, donde se menciona esto. Pérdida de glenoides de 0 a 15, si las lesiones de partes blandas, on track, reparación de Bankart, se puede hacer un capsular shift. Si es off track, reparación de Bankart con remplissage. Si la lesión es menor, está el fragmento, lo incorporo. Si no hay fragmento, pero es de acuerdo a la actividad del paciente, si no lo exige, o no es competitivo, no hace deporte de contacto, reparación de partes blandas. Si es de mucho contacto, se busca reparar el defecto con una técnica de Latarjet. Si el defecto es mayor a 20, hay que reconstruirlo. Si es on track, Latarjet, esto easy es con cresta, injerto de cresta. Y si es off track, remplissage o una reconstrucción cápsula. La inestabilidad posterior, similares lesiones, es muy poco frecuente, un 3%, pero bueno, es para que lo sepan, está también, hay que tenerla en cuenta. Y ahora vamos a discutir algunos casos. No sé si quieren abrir micrófonos, si tienen dudas. Mauri, muy linda la clase, muchos Muy temas buena, Mauri. para ver, mucha información. Sí, muy actualizada, Mauri. Hola, La verdad hola. que yo hay un montón de cosas que no había escuchado. ¿Hola? Mauri. Sí. ¿Escuchás, Mauri? Se escucha bien, ¿eh? ¿Escucharon? Sí, se escucha bien, Mauri.